Capital Radio. El remate de la 10 Radio. Y ahora sí que sí. Abel, me tienes que preparar una sintonía para tu sección, ¿eh? Pues sí. Esto de la máquina de escribir está bien, pero ya lo he usado yo y Miguel Ángel, así que hay que buscar una que tenga que ver con la voz del vecino. Exactamente. Abel Román, coordinador de la Alianza de Vecinos de Tenerife, Red Canarios contra la Crueldad Animal. Hoy tienes un montón de cosas, vienes cargado de noticias de las que hablar. Me has dicho que vamos a hablar de cosas más positivas, así que tienes que empezar por lo bueno hoy. Sí, bueno, una noticia muy positiva para los vecinos de Santa Cruz y los usuarios de la administración pública. Ajá. Y vamos a empezar con el problema que había en la autoridad portuaria y en otras administraciones, en el cual el trato humano de sus funcionarios a los usuarios no era del todo humanizante. Es decir, lo tratamos aquí la semana pasada, sí, precisamente. Sí. Bueno, pues tuvimos una reunión con el presidente de la autoridad portuaria, sí, y nos dio la razón. ¡Ah, fantástico! Nos dio la razón. Enhorabuena. Y además hizo un correo a todos los funcionarios de la autoridad portuaria en el cual les especificaba que de ahora en adelante el trato a las personas que se acercaban a hacer cualquier gestión a la autoridad portuaria tenía que ser con trato personal. Me alegro muchísimo porque la verdad que tenían razón. Porque hay personas, como siempre decimos aquí en tu sección, en nuestro programa, que no saben manejar las redes ni tienen posibilidad de pedir ayuda a un hijo, a un vecino o a un nieto. Así que me parece... Además, fíjate tú lo que estaban pidiendo. Ibas tú a pedir, por ejemplo, una información, porque la autoridad portuaria es también una empresa en la cual tiene beneficio, alquilando sus inmovilizados a todos los usuarios, ¿no? Ibas tú a pedir una información y te decían, haga usted esa petición, esa pregunta por escrito. Imagínate tú, la haces por escrito. Claro, y hay que tener en cuenta que las personas mayores o algunas personas tienen algunas discapacidades y por eso no saben utilizar el ordenador. Y después las personas que sí saben utilizar el ordenador le retrasaba la resolución de su problema días cuando no semanas. También. ¿Y cuál es el problema que hay de fondo en todo esto, tanto como el que había en la autoridad portuaria como el que hay en las administraciones públicas? Pues que unas medidas extremas, razonables por el tema de la COVID, quieren seguir implantándola en un medio en el cual ya la COVID no existe. Entonces, este problema es un problema que hay que solucionarlo porque no es lo mismo recibir, si te ponen, por ejemplo, cita previa, suponiendo una persona que sepa manejar el ordenador, de 8 a 2 de la tarde, que pueden haber 10 citas previas, pues antes tú llegabas a cualquier administración, cogías tu numerito de espera por orden y esperabas que te tocase. Claro. Y se atendía al triple y al cuádruple de personas que con el tema de la cita previa. Aparte que la cita previa tiene otro inconveniente, sí, que tú tienes que hacerla por teléfono o por internet, y por teléfono la mayoría de las veces no lo cogen. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, es que ellos quieren que utilicemos, pues eso, los sistemas informáticos que han adaptado para todo este tipo de cosas. Normalmente las citas ahora se piden, como tú muy bien dices, por los portales de internet, y a veces nos perdemos. Incluso me pasa a mí. Bueno. Es como, madre mía, ahora tengo que pedir. Para mí me parece más sencillo y más rápido también llamar por teléfono, pero como no contestan, tengo que recurrir a la página oficial para pedir esa cita. Por otra parte, es más rápido para ellos y más sencillo porque en esas páginas tú puedes elegir la hoja, la hora a la que te conviene, y por eso lo hacen. Y atienden a menos personas. Claro, también será por eso. Esas reglas en las cuales era lógico en una situación de pandemia, la quieren seguir imponiendo en un tema de normalización. Y eso no puede ser. Entonces, en la autoridad portuaria, que lo sepan ustedes, ya pueden ustedes ir. Todavía hay que hacer cita previa, pero que ya los atienden en persona. No hace falta que hagan las preguntas o las gestiones por escrito. Y además hemos tenido el apoyo de una personalidad muy importante en las Islas Canarias, en el gobierno canario, que es el diputado del Común. El diputado del Común, en unas declaraciones que ha hecho, pide acabar con la cita previa indiscriminada en la administración pública. Por toda la cantidad
de protestas que ha tenido de los usuarios. Como ves, no estamos descaminados con lo que estamos pidiendo. No, están pidiendo algo que es necesario y que es justo para esas personas que no saben, pues eso, manejar el ordenador o el internet, que no se han adaptado a las nuevas tecnologías y que no tienen por qué hacerlo, porque para eso, pues porque tienen una edad avanzada y deberían de existir las dos modalidades, pues el que quiera hacerlo por internet, que lo haga por internet, el que sienta que es más sencillo, que a muchas personas les gusta más, y el que quiera ir a un trato personal, que vaya a un trato personal. Aquí, pues eso, le damos las gracias a don Carlos González, al presidente de la Autoridad Portuaria, por atender la petición de los vecinos de Santa Cruz, que de verdad que llevaban tiempo demandándolo. Exacto. Y después también, una cosa que dice el diputado del Común, es que dice, la ventanilla para el registro de documentos debe de estar abierta durante el horario de atención al público. Y tú vas allí... ¿Antes no lo estaba? Antes estaba abierta, Ajá. pero con el tema de la pandemia limitaron el acceso a un tema por ordenador o por cita. Entonces, antes tú llegabas a cualquier ventanilla pública, cogías tu numerito de orden de llegada y te atendían en persona. Lo quitaron. Cita previa. ¿Qué ocurre? Que antes atendían a 20, 30, 40, 50 personas al día, porque se iba atendiendo según la gente iba llegando, y se iba atendiendo. Claro, lo que pasa es que con el COVID pues no se podían formar esas colas, porque por mucho que se respetara la distancia de seguridad, etcétera, era complicado. Bueno, lo entendemos. Pero ahora que ya el tema del COVID ha quedado en una pequeña catarro, un simple gripe, vamos a ver, ¿qué ha pasado con todos los maestros de todos los colegios de Canarias? Que seguían dando clases normalmente. ¿Qué pasa con los médicos en los hospitales? ¿Qué pasa con las enfermeras? ¿Qué pasa con los auxiliares en los hospitales y clínicas que han seguido trabajando de una manera normalizada? Claro, se han contagiado también. Ahora tenemos que ir poco a poco retomando la normalidad y volviendo a la vida si el COVID nos deja y no pero no ha habido un drama. En los colegios no ha habido un drama de epidemia en los profesores ni en los niños, y estaban todos juntos. Afortunadamente no se han producido. Entonces, ¿por qué en la administración pública son especiales? Si el funcionario tiene que aprender, y sobre todo los políticos tienen que inculcarle al funcionario que están al servicio del ciudadano, no el ciudadano al servicio del funcionario. Y este es el problema que hay. Y vamos a tener reuniones con todas las administraciones y con los políticos responsables para advertirles que los políticos tienen la obligación y la responsabilidad de cuidar por las necesidades de los ciudadanos, no solamente y exclusivamente de los funcionarios. Indudablemente, somos nosotros los que pagamos sus sueldos y los que los elegimos. Con lo cual, ellos están a nuestro servicio para ayudarnos y facilitarnos el día a día, entre otras cosas. Más cositas. Desde aquí, enhorabuena por este éxito en la Autoridad Portuaria. Abel. Bien. Espero que tengas alguna noticia más buena que darme por la mañana de hoy, porque no me ha dado tiempo, francamente, de revisar todas las cosas que me has mandado. Pero tú sabes que nos vamos mañana de vacaciones, claro, y aunque son cortitas van a ser intensas, y yo quiero irme con una sonrisa de tu sección también. Bueno, intentarlo. Haremos un chiste al final de la entrevista. Bueno, tuvimos un debate esta semana en el cual en Planeta Canario, en la cual intervinieron Paula Rey de la Unidad de Protección Animal de La Palma, Francisca Gutiérrez de la Red Canaria de Abogados por el Bienestar Animal y yo como representante de la Red Canaria Solidaria contra la Crueldad Animal, hablando de la gestión de los animales que ha tenido el Cabildo de La Palma en la erupción del volcán. Ah, cierto, sí, ese sí lo leí, que me lo mandaste el documento. Tenemos un debate que está causando bastante arroncha, sobre todo por las críticas que se han hecho, críticas constructivas, porque cuando uno hace una crítica, tiene que diferenciar lo que es una crítica destructiva de una crítica constructiva. O sea, la crítica, como me decía una amiga, la crítica destructiva es aquella que no aporta soluciones. Entonces, ¿cuál es la mejor, qué es lo que hay que hacer cuando uno quiere hacer una crítica destructiva? Callarse la boca. Si no tienes una solución,
a una crítica debes de callarte la boca. Y nosotros aportamos soluciones a lo que ha pasado en La Palma con el tema del abandono de animales. Fantástico. Hombre, no cabe duda de que hubo que priorizar en un primer momento pues el guardar la vida de las personas, y después se fue a salvar la vida de los animales. Yo vi imágenes pues de bomberos y demás rescatando cabritas. Bueno, fue terrible, la verdad. Claro, pero de una forma voluntaria. Es decir, aquí el problema estaba en lo siguiente. Hay que hacer protocolos, de la misma manera que hay protocolos para casos de catástrofes para los seres humanos, hay que hacer protocolos de actuación en casos de catástrofes para los animales, porque no olvidemos que ya el 5 de enero ya está penalizado con penas de cárcel y multas muy importantes el hacer sufrir a los animales innecesariamente y abandonar a los animales. Entonces, hombre, desde luego yo creo que no lo hicieron, perdona que te interrumpa, voluntariamente, ¿no? Pero sí es verdad que lo que tú dices, si hubiera habido un protocolo para ellos también, una vez se salvaguardó a todas las personas que habitaban en las cercanías y en las zonas afectadas por el volcán o que pudieran ser afectadas en un futuro, pues se podía haber actuado a lo mejor de manera más organizada, ¿te refieres? Bueno, vamos a ver una cuestión. Hay que salvar a las personas, hay gente preparada para salvar a las personas y hay gente preparada que están organizados en el tema de la gente que son las asociaciones protectoras de animales para salvar a los animales. Vale. Pero ¿qué ocurre? Ante una situación de esta magnitud, el Cabildo tenía que haber organizado un protocolo de actuación en la catástrofe. ¿Y cómo se hace eso? Pues bien, ante un protocolo de actuación, ante una catástrofe, tiene que haber un teléfono disponible para que la gente llame y sepa qué hacer o informar del tema de qué hacer con sus animales. Pero claro, la gente se iba de sus casas y qué hacía con los animales. Es que muchos no podían con todo. Entonces, o llamaban, ganado, entonces eso cayó exclusivamente desde el punto de vista de una forma voluntaria en las asociaciones protectoras de animales y voluntariamente en bomberos, policía, etcétera, etcétera, que también echaron una mano. Eso fue lo que tuviste. Vale. Entonces, el Cabildo que tenía que haber tenido, primeramente un teléfono en el cual la gente podía pedir la ayuda y materializarse esa ayuda en una acción. Segundo, un lugar donde llevar a esos animales centralizados por la catástrofe. Para que después, una vez pasada la catástrofe, pues pudieran, sobre todo sus dueños, recuperarlos. Porque yo también vi las imágenes de mucha gente buscándolos. Yo compartí en mis redes precisamente pues esos perritos que se habían sido encontrados por si aparecía el dueño y viceversa. Fotos de perritos, sobre todo, y de gatitos, aunque también me compartieron algunas de cabritas, que estaban buscando sus dueños estaban buscándolos a ellos. Claro, porque además no solamente se perdían perros y gatos. No, claro que no. Habían ovejas, habían cabras, habían gallinas, habían conejos. Entonces, claro, cuando te va un personal, una autoridad pública a decir que tienes 15 minutos para salir de tu casa, ¿qué haces con tus animales? Pobrecito, entonces, sí, la verdad que entonces es ese terrible. protocolo de actuación para coger a esos animales y llevarlos a un lugar y después, una vez en ese lugar organizado y vigilado, hay que alimentarlo. Hay que coger y darle un servicio de atención médica en el caso de que lo pusiera. De eso no habían hecho nada. Se pidió a las autoridades, al Cabildo, que hiciera un protocolo, dijeron que sí, que había que hacer un protocolo de actuación, pero solo se quedó en palabras. No organizaron nada. Entonces, que esto sirva de ejemplo para el Cabildo, que tiene que empezar ya a organizar un protocolo, y no solamente en La Palma, en todas las islas, las autoridades responsables por ley, que son los ayuntamientos, Cabildo y Gobierno, sucesivamente, tienen que organizar no solamente protocolos de actuación en caso de catástrofe para las personas, sino también para los animales. Por ejemplo, llegaba una persona a un albergue con su perrito y no la dejaban entrar si entraba con el perrito. Sí, fue muy complicada la situación. Entonces, todo ese tipo de cuestiones habría que haberlas pensado antes de que sucediera la catástrofe. Y sobre todo tenían la colaboración de toda la Asociación Protectora de Animales con sus diferentes lugares de acogida, en los cuales se podían haber coordinado y hacer una labor con el Cabildo muy interesante. ¿Y todo esto por qué ocurre? Porque el Cabildo de La Palma no tiene un solo albergue público para recoger a los animales abandonados, que es su responsabilidad. Pues desde aquí lo demandamos ese albergue público, también en el Cabildo de La Palma, que esperemos que pronto lo logren, porque
es necesario. Pero la verdad que la situación fue bastante complicada y todavía a día de hoy no han llegado las ayudas a todas las personas que han perdido sus hogares y etcétera. Imagínate cómo están. Y ni siquiera las ayudas, si no han llegado a las ayudas a las personas, imagínate tú a las ayudas a las asociaciones protectoras de animales que todavía siguen teniendo animales que recogieron de la catástrofe. Uh-huh. O sea, hoy en día hay lugares en los cuales las asociaciones protectoras de animales tienen animales recogidos de las catástrofes y que tienen que seguir alimentándolos, dando el tema veterinario y sin ninguna ayuda del Cabildo. Uh-huh. A ver si se ponen las pilas del Cabildo de una manera, de una forma responsable. Bien. Continuamos con otro tema. Vamos a recordar algo, ya que estamos en el quinquenio de la responsabilidad de la conciencia de los animales, algo que hace tiempo que está y que ha sido como una guía para la lucha contra la crueldad animal y para los derechos de los animales. Y es que hubo una declaración de los derechos de los animales que tuvo su reunión, una reunión en Londres, apoyada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y más tarde con la ONU, y que planteó qué nivel de conciencia y cuáles son las actuaciones que hay que tener con los animales y cuál es la consideración que hay que tener los animales y por qué. Esto es muy importante, como es como la Declaración de los Derechos Humanos, que ha sido una declaración que nos ha puesto una especie de tarea de que los gobernantes tienen que hacer con los seres humanos y también se hizo con los animales. Entonces, a mí me gustaría empezar, no vamos a leerlo todo, pero sí vamos a leer unos cuantos puntos para que vean ustedes que desde hace tiempo existen cosas que es nuestra obligación a nivel mundial y que las autoridades y las personas no la están respetando ni ejecutando. Uh-huh. Y vamos a abrir un preámbulo en el cual se plantean cuáles eran el problema a considerar. Y dice así: considerando que todo animal posee derechos, es el preámbulo, considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. Uh-huh. Y fíjate tú que dice crímenes. Sí, claro. Porque no cabe duda que son seres humanos al igual que nosotros. Tenemos 2 minutos a ver, así que no me lo vas a leer todo, ¿no? Solo el preámbulo. Una parte. Además, hay una cuestión muy importante. El nivel de conciencia de la gente hasta ahora era, primero, cuidarte de ti mismo y no perjudicar y hacer sufrir a las personas. Ese eran dos niveles de conciencia que existían, pero ahora se ha aumentado a 2 niveles de conciencia más. Uh-huh. A no cometer crímenes contra la naturaleza, otro nivel de conciencia, y otro nivel de conciencia contra los animales. Exacto. Uh-huh. Bueno, yo creo que muchas personas ya lo tenían ese nivel de conciencia antes, porque sí, yo recuerdo de pequeñita pisar un caracol y casi no morirme del disgusto, porque me dio una pena, sí, tremenda. Claro, pero podías matar a un... Que vine llorando a mi casa, mi madre pensaba que me había pasado algo. Pero podías matar a un ternero a martillazos en la cabeza. Ya, y no te pasaba nada. Eso no me lo cuentes, que me quedo un minuto, te dije que me quería venir feliz y contenta. Hoy solo cosas positivas. Vamos a leer un par de consideraciones más. Vamos rápidamente. Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la asistencia de otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo. Uh-huh. Esto es muy importante porque si no respetamos la coexistencia de otras especies con nosotros, vamos contra la naturaleza. ¿Y cuál es el efecto de la naturaleza al hacer nosotros esa barbaridad? Que nos destruye. Así es. Hay que respetar la naturaleza y la biodiversidad. Y después, entonces, en arreglo a esto, considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo. Fíjate tú, si se comete genocidio contra los animales, los que cometen ese genocidio lo cometen también contra las personas. Y lo estamos viendo en estas guerras que están pasando. Dicho es que el que no quiere a un perrito o a un animal, poco puede querer a una persona. Eso es un dicho que yo he escuchado hace muchísimo tiempo y que es cierto, ¿no? Que hay que tener... Y además, a nivel científico, se han hecho experiencias, por ejemplo, con criminales en las cárceles, uh-huh, y han preguntado si habían tenido sucesos de niños de crueldad con los animales, y todos dijeron que sí.
Sí, al parecer eso también está demostrado, que los asesinos primero pues suelen ser maltratadores de animales. Madre mía, y la noticia positiva, Abel, para irnos, que yo venía con mi sonrisa del Día Mundial del Beso, la autoridad portuaria la noticia positiva a estas reclamaciones. Es que hoy es el último día de trabajo y nos vamos de vacaciones. ¿De vacaciones? ¿A dónde te vas, Abel? ¿Te vas a la playa, al monte? ¿Dónde vas a disfrutar de estos días de descanso? A mi casa. ¿A dónde mejor, verdad? Tú no sabes lo que es levantarse sin tener, lo que es no levantarse a las 6 de la mañana, Ajá. sino a la hora que te da la gana, desayunar, ver tranquilamente el telediario, dar un paseo tranquilamente sin agobios, volver a casa a hacer la comida a los que le gusta en la cocina. Yo soy un cocinilla. Ajá, qué bueno, qué suerte tiene tu mujer. Un besito para ella, que seguro que nos está escuchando. Y así todo el día y pasarlo con la familia, que poco lo vemos durante los días de trabajo. ¿Verdad? Qué maravilla, qué maravilla. Pues Abel Román, eso es todo un planazo. No sé si copiarte yo por lo menos en la jornada de mañana y tomarme un día de relax y asueto sin reloj ni despertador. Mira, decía un filósofo budista Ajá. que no entendía por qué la gente para descansar se iba de vacaciones, porque venía más cansada que cuando se fue. Razón llevas, querido amigo. Abel Román Hamid, coordinador de la Alianza de Vecinos de Tenerife y Red Canarios contra la Crueldad Animal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, y deseo que a todos los santacruceros y a todos los vecinos pasen unas muy felices y tranquilas vacaciones. Lo mismo te deseamos a ti. Hasta la semana que viene. Y a ustedes, amigos, les digo hasta dentro de un momento, porque hacemos esa pequeña pausa de rigor y enseguida regresamos aquí en el remate de la mañana. No se vayan. Capital Radio.